Arias estaba orejeado y un grupo de PLDistas, bueno, dirección del comité político y de la dirección central o del comité central, han salido, han emplazado, Danilo que se vaya ya. Como decían los PLDistas en el 90, convocaron al local y después no aparecieron. ¿Tú eres el historiador? ¿Cómo la cosa? ¿Tú estás contando una historia que no es? Duele, ¿verdad? No, ay, que no es, oye. Eso no fue verdad. Nosotros de ilusos fuimos para allá y... no, espérense, no queremos un derramamiento de sangre, váyanse. Pero bien, entonces... Juan Bosch quedaba grande este país. Quedó, una rueda de prensa encabezó a Amarante Barreto, hasta tú, miembro Brutus, del comité político. ¿Por qué alguien no quiere que hablen de eso? Esta gente salía en unas elecciones y después hay problemas. Y vamos a escuchar, Jonathan, un corte de lo que dijo Amarante Barreto en nombre de compañeros de su partido a propósito del Congreso Reinaldo Pared Pérez. Adelante, señor director. Primero, apoyar la decisión del presidente y líder del PLD, Danilo Medina, de no seguir al frente de la organización como su presidente, tal como lo prometió en su discurso del 14 de marzo del 2021, durante la clausura del 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina, y reiteró en la reunión del Comité Político del 27 de mayo de este año. Es momento de que el compañero presidente reciba el apoyo necesario a su decisión ya anunciada y que su liderazgo juegue el rol que la coyuntura demanda. En el sentido de garantizar que el actual proceso concluya sin mayores traumas y podamos relanzar al partido. Saludamos la reiteración del secretario general, compañero Charly Marioni, de no optar por continuar en la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tiene un compromiso ético con la sociedad dominicana, por lo cual debe desligarse públicamente de quien haya violentado los principios éticos con los que el profesor Juan Bosch fundó al PLD. Del 10º Congreso del partido debe salir una organización presta a reconectar con la sociedad, promoviendo que nuestros dirigentes mantengan un vínculo estrecho con la sociedad civil organizada en todo el territorio nacional. En fin, un partido que retome sus métodos de trabajo, la crítica y la autocrítica permanente y que, entre comillas, alimente sin tregua su mística, como decía nuestro querido líder histórico y fundador, el profesor Juan Bosch. El partido a que aspiramos debe ser profundamente renovado, consciente de que debe tener un rol opositor responsable, enérgico y militante en defensa de los sagrados derechos del pueblo dominicano a disfrutar del bienestar, la prosperidad y el goce de una democracia plena con justicia social. Santo Domingo. Bueno, ese Amarante Barreto en nombre de compañeros. Vimos ahí al senador por Barahona, José del Castillo. También estaba Gabriel Castro. No del Río, porque uno con Gabriel no, siempre no, se va no. del Río. No, del Río hay una diferencia de 85 años. Domingo Contreras, ex candidato a alcalde. Esos son los pesos pesados. Por el Distrito Nacional. Y vimos al Cañero, no lo estaba conociendo, ahí el Cañero, unos lentes. Ahí, sí. Se ve, ¿no? Como un cañero. Pero tú lo reconociste bien, porque... tuve que fijarme muy bien para darme cuenta que el Cañero. Sí. Y después de eso, de verlo bien, le llamo a Alfredo Martínez, porque qué raro. como que no se parece al Cañero.
No. Ahí es más Alfredo Martínez que el Cañero. Explíquele eso al alemán. No se muerdan, ¿eh? No se muerdan. Miren, es normal en este proceso de este esfuerzo necesario, urgente de renovación que necesita PLD, aunque hay gente que lo plantea de la boca hacia afuera. Pero lo normal, lo lógico es que en un proceso de esa naturaleza haya disidencias. Y que si hay un esfuerzo de una persona como Danilo Medina, que tenía y todavía mantiene el control absoluto y todavía mantiene cierto control del PLD, si quiere, en ese discurso que aquí analizábamos como abrir el partido, pero no, todos fuimos responsables de la dirección política, pero como que dije que me iba, pero como que no, ya no me quiero ir, en todo eso, con el telón de fondo de una reforma constitucional que lo habilitaría. Entonces, en todo eso, lo lógico es que aparezcan dirigentes, que aparezcan grupos que digan, no, pero parece eso no va por buen camino. No estoy diciendo que este es el buen camino el que acaba de señalar Armante Baret y otros. Digo que lo lógico es que en estas luchas, que podríamos ya hablar de pugnas por el poder, por la dirección, por la mayoría en el Partido de la Liberación Dominicana, lo lógico es, lo normal es que surjan grupos y se puedan, se tensen las diferencias, más allá de un proceso de esos tradicionales en el PLD, y se bajan los documentos, la gente opina, y estas son las decisiones, y bueno, y las cosas se cocinaban, ¿no?, con un alto control. Cuando estaba Leonel y después de salir Leonel Fernández de ahí, cuando ya solo eran los dominios absolutos de Danilo Medina. Entonces, en este proceso hay muchas responsabilidades, gente que huye de las responsabilidades, y ese gatopardismo de cambiar para que nada cambie, de algo para que nada cambie, hay gente que lo ha identificado y bueno, se está distanciando de ciertas posiciones. Este grupo encabeza Amarante Baret, un hombre un danilista, furibundo, y de los primeros que comenzó a hablar de la reelección de Danilo. Amarante, que era el ministro de Educación en los momentos cuando comenzó a aplicarse el 4% y comenzaron las construcciones escolares. Recuerdo que se le hicieron muchas críticas porque se habló hasta de construcción de escuelas en los ríos, los terrenos en el río donde no pueden, una escuela, claro. Claro está, pero cuando hago esa referencia es porque el documento reitera una línea crítica de Amarante Baret respecto de distanciar a la organización de las personas que figuran en expedientes de corrupción. O sea, tenemos que adoptar una posición ética, y Pablo lo citaba, Amarante, en el sentido de que cómo es posible que no hayamos fijado como partido una posición respecto de la gente vinculada o acusada de corrupción. Entonces, a Amarante le señalaron cosas en aquel momento. Ahí hay personas que le han señalado cosas. No figuran en un expediente, pero le han señalado cosas. Y criticaba hace unos días de que se vuelve a Bosch o se vuelve a los fundadores cuando los partidos salen del poder. Cuando van hacia el poder lo olvidan. El PLD duró 20 años y Bosch, bueno, los gobernantes no iban a La Vega. Pocas veces Fernández y Danilo fueron a La Vega. Y ese distanciamiento de Bosch, eso fue tremendo. Y terminaron por olvidarlo. Y el libro de gobernar era el libro de Balaguer. Y las posiciones que se asumieron desde el poder en las conservadoras, en muchísimas situaciones. Y teníamos a un PLD que tenía desde Vincho Castillo hasta Miguelón, el hombre de Izquierda Unida. Ahí estaba todo el mundo metido. Pero habían posiciones muy, muy conservadoras.
aunque en el ámbito internacional, como citábamos aquí, Leonel Fernández la apertura con Cuba, visita de Fidel y luego Danilo Medina lo relativo al establecimiento de relaciones con China, dos muy buenos pasos, positivos, arriesgados pasos, con consecuencias ambos. Pero después los acuerdos, los pactos eran con los sectores más conservadores de la sociedad dominicana y se impuso ese estilo. Entonces Bosch al olvido, pero también Bosch al olvido en el aspecto ético que señala este grupo, y es lo relativo a que, bueno, ahí están los expedientes de corrupción y personas que no han sido imputadas, pero que en muchos momentos fueron denunciadas cuando ejercían posiciones administrativas en esos gobiernos, denunciadas por alegada comisión de actos de corrupción. Y ahí en ese acto había personas que en algunos momentos fueron denunciadas. Que una denuncia no implica que hayan incurrido en corrupción, cierto, eso es la verdad. Como tampoco personas que están acusadas de corrupción, si no hay conclusión del hecho que adquiera la condición de lo irrevocablemente juzgado, tampoco son corruptos hasta que estos procesos terminan. Entonces yo creo que hay de todo en esto. Hay personas que se mantuvo distante de actos de corrupción y más cerca de Bosch. Hay personas que se metieron de cabeza en acciones de corrupción, distantes de Bosch también, que ahora recuerdan, hablan a Bosch y quieren asumir una postura frente a Danilo Medina como que yo nunca estuve ahí, ni estaba ahí. Y es un cuadro difícil, pero es muy propio de cuando vienen estas derrotas electorales que nadie quiere, cuando se dividen los partidos, que siempre la culpa es del otro, como el caso de Roberto Otro, del anuncio del banco. Siempre es de otro. Y en este proceso, Danilo Medina forzosamente aceptó responsabilidades, pero la colectivizó, la puso en la dirección política, nunca la individualizó, todavía no terminan de aceptarse responsabilidades en la hecatombe del PLD. Y por eso es mucho más difícil poder hacer la transformación, y por eso surgirán otros grupos y otros sectores para culpar al otro, y eso hace más difícil una renovación, relanzamiento necesario de un partido muy importante en la historia de la República Dominicana, en la historia reciente, bueno, ya con 50 años, ¿no? ¿Todavía? 73. 73 a la fecha. 51 años. O sea, un partido muy importante y de 20 años de gestión, y también importante en transformaciones en el Estado, en la gestión, sobre todo lo que hay de este estilo, mucho tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, es un instrumento partidario importante en momentos en que hay muchos inventos. En América Latina y en gran parte del mundo necesitamos partidos fuertes, pero partidos que tienen que cambiar, partidos que tienen que renovarse, partidos que tienen que ir soltando lo peor que tienen, que se ha entronizado y que en algún momento se convirtieron en elementos preponderantes, dominantes en el tipo de actividad política, de gestión política que se hacía. Uno escucha a Amarante y a ese grupo, Gabriel y el senador y el Cañero y otros, bueno, y escuchará también a otros grupos dirigentes que puedan dar sus opiniones con relación a este proceso. Hay que seguir de cerca el proceso, dar el beneficio de la duda en el sentido de que el PLD pueda superar el mal momento, pero esto ocurre como los partos. Hay dolores y habrá más dolores, pero necesarios. Y hay algunos que se enfocan mucho y tiene que ver con la actividad populista e irresponsable en la política,
y fue lo que hizo el PLD cuando salió del poder en el 20, vamos a volver en el 24 y ahí se sacrificó el proceso de renovación y autocrítico, y ahora algunos hablan de volver en el 28, no se enfoquen en volver, eso es parte del engaño, de la estafa, no, en hacer un partido fuerte, que ya lo de volver, eso cae normal, si se hace un partido fuerte. Entonces quieren engatusar con lo mismo, la vuelta al poder, esa ilusión del empleo, del enriquecimiento, y se pierden en lo que es fundamental, que es volver a un instrumento partidario fuerte, que tenga las mayores posibilidades. Pero bueno, me quedo ahí y guardo otros comentarios un poquito más adelante porque he consumido el tiempo. Vamos a conversar.